Buenas tardes. Bueno, mi nombre ya lo han dicho, Isabel Tortajada. Soy la directora de Sant Joan de Déu de Valencia, de San Juan de Dios Valencia. Y lo primero quería dar las gracias por este espacio, que sé que tengo 15 minutos y además ya me va contando. Pero bueno, contaros la experiencia de la Dana en 15 minutos es imposible, ¿vale? Que es lo que me han pedido. Pero vamos a hacer, tres partes. Os vamos a explicar, yo os voy a explicar y a contextualizar esos primeros momentos, ¿vale? Luego tenéis una exposición bellísima, bellísima, que se ha hecho con mucho cariño, que un poco nos traslada al dolor y a la esperanza de la Dana. La tenéis repartida por todo el espacio donde estamos, ¿no? En la zona del café, tenéis que ir buscándola. Y luego, por último, os presentaremos un dossier que hemos preparado y os explicaremos para qué. Con lo cual, haremos en estas tres partes todo esto. Bueno, pues sin más, voy a empezar. Como todos sabéis, el 29 de octubre en la Comunidad Valenciana nos atrapó una situación inesperada que fue una Dana, ¿no? Que afectó a toda la parte estructural y afectó a personas, a vidas que se fueron y a un montón de familias rotas, un montón, ¿vale? Aquí esta primera imagen es en blanco y negro, es uno de los momentos de las que recogimos, como bueno, muchos de vosotros y muchas lo visteis ya en la tele, sabéis que hubieron imágenes muy duras y en estos últimos días los medios de comunicación están insistiendo en hacer programas especiales sobre la Dana porque sabéis que estamos con un tema de un juicio, etcétera, y entonces, pues bueno, vengo de una comunidad autónoma en este momento, sobre todo las zonas afectadas y la ciudad de Valencia, una sociedad muy convulsa, donde se mueven muchas cosas. Internamente se nos mueve el dolor, el impacto emocional que hemos tenido, se nos mueve el malestar, el por qué, cuántas preguntas sin respuesta, qué se podía haber hecho y qué no se hizo. Salimos a la calle cada mes y todo esto al final es un revolutum, ¿no?, interior que de alguna manera tenemos que ir comiéndonos poco a poco. Voy a estos minutos que tengo, voy a dedicarlos a explicaros los primeros momentos. Para los que no nos conocéis, Valencia está dedicado desde el año 92 a las personas sin hogar y sabemos hacer muy bien, o casi muy bien, ¿vale?, lo que es la atención a las personas sin hogar. Y tenemos muchos proyectos, y tenemos Soledad no deseada, investigación, tenemos muchas cosas. Somos un proyecto como muy comunitario, ¿no? Pero nunca habíamos hecho esto, ¿vale?, que os vamos a contar. Y esto para nosotros fue un impacto muy grande. Ese día, en la plantilla, las personas afectadas de nuestra plantilla, entonces fue todo como muy, muy convulso. Pero bueno, lo primero, tengo la oportunidad, y no la voy a dejar escapar, de daros las gracias a todos y a todas los centros, las personas que lo componéis, porque lo que sí vivimos ese día, desde el primer momento que pasó, fue que este proyecto no era de San Juan de Dios Valencia, era de la Orden, era de todos y todas los que estáis aquí. Y yo queremos, el comité de dirección que están por allí, dar las gracias por vuestra solidaridad, por llamarnos y por saber que podíamos contar con todos vosotros y vosotras. Esto fue una experiencia que nos invadió en generosidad y que lo vivimos con mucha emoción, ¿vale? Y desde ahí también quiero pedir disculpas, desde la humildad, porque no os pudimos atender a todos y a todas. Todos los centros que nos llamasteis, todos los centros que nos dijisteis, que mandabais WhatsApp, que creo que hay algunos que todavía casi no hemos podido contestar, no nos dio la vida para involucraros a todos y a todas, porque era tan intenso, íbamos tan en cada momento, que era súper difícil llamaros y deciros, necesitamos esto. La intensidad era tan grande que no nos daba. Entonces, sí que quiero agradeceros todo el amor, toda la generosidad, toda la solidaridad que nos habéis transmitido todos los centros de la Orden de España y quiero pediros disculpas porque algunos
no pudimos llegar a compartiros todo este proyecto y que formarais parte de esa solidaridad. Bueno, dice Isabel Allende que todos tenemos adentro una insospechada reserva de fortaleza que emerge cuando la vida nos pone a prueba, ¿no? Es verdad que quizá esto sale después, lo que a nosotros nos salió en nuestros primeros días fue como algo tan inesperado que no sabíamos qué hacer, no teníamos protocolos, no era nuestro lugar, ¿no? Y es que fue una dana con una catástrofe muy grande. ¿Y qué hicimos estos primeros días? Ahora en Valencia se habla mucho de la cronología para dar respuesta a tantas inquietudes que tenemos, ¿no? Bueno, pues el día 29, las imágenes que teníamos, pues la ciudad de Valencia no llegó a llover y había mucha incertidumbre en los medios de comunicación, la radio, imágenes por la noche, el telediario, etcétera, y había como mucho desconcierto y mucha incertidumbre porque no teníamos algunas noticias de nada. Nosotros el día 30, a las 7:41 de la mañana, nos llamó el coordinador de Bienestar Social del Ayuntamiento de Valencia para que nosotros ofreciéramos 2 o 3 trabajadores nuestros de San Juan de Dios, de los que tenemos en la plantilla, que estamos trabajando con las personas sin hogar, para ir a una de las naves para hacer la primera emergencia en cosas materiales. Y además teníamos que recoger primeras necesidades básicas de ropa, mantas, alimentos. Es decir, nosotros hicimos todo esto y nos quedamos sin nada. Nos quedamos con un colchón. Y nunca más dijimos lo de Déu proveirá, ¿no? Lo de Dios proveerá, ¿no? Y ahí vino un poco la avalancha de San Juan de Dios de darlo todo y realmente, pues ya está, Dios proveerá. Y ese fue un poco el eslogan. Nos quedamos con un colchón porque el hermano Benjamín me dijo: deja un colchón por lo menos, por si a los de casa les pasa algo. De acuerdo, hermano. Bueno, ¿qué pasa? Que preparamos un alojamiento rápido, nos pidieron para poner a disposición nuestros centros y también la comunidad de hermanos. Quiero deciros que este proyecto nos convertimos en una única piña, en una granada muy fuerte, pues todos los trabajadores y trabajadoras, el comité de dirección y la comunidad de hermanos. Fuimos ahí una superpiña. Y bueno, pues a las 8:18 yo recibo una llamada personalmente de alguien desconocido que no sabíamos quién era y que posteriormente, pasadas unas horas, supimos que era una trabajadora nuestra, que no sabíamos en qué situación estaba y que ese día pues, no nos podíamos comunicar con ella y no sabíamos nada. A partir de ese momento, bueno, pues el centro de acogida... Llegué al centro de acogida, las personas usuarias estaban muy preocupadas por sus familias, gente conocida, de los trabajadores algunos no sabíamos nada, había mucho desconcierto en la información. También bueno, pues empezaron a faltar gente a los puestos de trabajo, las personas de limpieza no pudieron llegar y entonces de ahí, pues de todo esto, se empezó a ver que ya estábamos afectados por una situación que era dramática. No en cuanto a nuestras instalaciones, porque el agua nunca llegó a las dependencias que tenemos en San Juan de Dios, pero ya éramos personas afectadas por la dana en nuestro interior. Seguimos, ¿no? Comenzamos a recibir la información de algunas personas afectadas internas de la entidad y de sus poblaciones. ¿Y qué pasó? Que, claro, en ese primer momento, ¿qué hacemos, no? Y lo primero que hicimos fue hacer un equipo semilla de trabajo. Es decir, 6 personas de la organización nos sentamos a ver qué teníamos que hacer y qué podíamos hacer. Y ese fue un primer momento de poder hacer lo que fue nuestro primer planning de trabajo para poder atender al ayuntamiento que nos pedía ayuda, los trabajadores que teníamos afectados directa e indirectamente. No habían venido a limpiar, sí que habían venido a cocinar. Faltaban productos de primera necesidad básico en la población. Con lo cual, todo eso fue de repente lo que nos fuimos encontrando en un día que para nosotros en agenda era un día normal. Luego hicimos ese equipo, ¿vale? En esos primeros del 30 al 2 de noviembre, dimos respuesta a las incidencias de nuestros centros,
de nuestros trabajadores afectados que no podían venir, algunos se quedaron en otros municipios que no se podía acceder, y también tuvimos la demanda de población que estaba afectada, como Picaña, Algemés y Torrente, y de ahí, claro, todo, imaginaros para nosotros que íbamos a empezar un día normal, todo esto nos abrumó, ¿no? De alguna manera nos abrumó. Entonces, ¿qué contó? O sea, ¿cómo pudimos dar respuesta a todo esto? Para mí hay al menos dos cosas muy importantes. Una de ellas fue creer en la vinculación de las personas con las que trabajamos, ¿no? Las que forman parte del proyecto de San Juan de Dios. Contar con ellas y preguntarles si podemos. Y luego ahí se pone en valor los valores. Los valores, la fe, la creencia en lo que cada uno quiera, pero hay un concepto espiritual que sale en ese momento y que está, ¿vale? Y hay que confiar que está. Y otra cosa importante era detectar muy bien las potencialidades de cada persona que trabaja con nosotros. Porque ese primer equipo semilla no nos podíamos comunicar, los dos trabajadores que iban con las bicicletas en el trabajo de calle, que eran los únicos que podían acceder a algunas poblaciones, la coordinadora de voluntariado, la responsable de ética, por si esto traía alguna situación ética que en ese momento nos teníamos que plantear, la comunidad de hermanos y el liderazgo del comité de dirección, desde la parte tanto económica como luego veréis de cosas que hubo que hacer, y el liderazgo que en este caso asumí yo en esta nueva realidad, que yo tampoco había sido líder de la posemergencia nunca, ¿vale? Con lo cual todo esto para nosotros fue muy importante. De todas formas, luego generamos ese equipo semilla y cuando fuimos conscientes de lo que les había pasado a nuestros trabajadores, que, bueno, gracias a Dios y a San Juan de Dios no tuvimos fallecimientos, pero sí situaciones de necesidad, bueno, pues fuimos conectando con ellos pasado un tiempo y ellos decidieron también ser semillas de Juan de Dianas en los lugares donde estaban. Y a pesar de sus pérdidas, iban a los polideportivos de sus poblaciones, preguntaban qué necesitaban, se ponían en contacto con nosotros, comprábamos material, nos quedamos sin nada de material básico, ni alimentación, ni sábanas, ni productos de higiene, y ellos se acercaban a las poblaciones, preguntaban qué necesitáis, y entonces nosotros hacíamos como una ayuda muy singular, que era ir dando lo que los municipios nos pedían. Mientras tanto, pues yo voy a recoger esos primeros momentos que no vais a ver en la exposición porque fueron de los que no tenemos buenas fotos, pero tenemos cantidad de contenido, ¿vale? Porque fueron del día 30 al día 2. Pues aquí tenéis las bicicletas, pues, el equipo que estábamos reunidos, ¿no? para poder resolver, material que veis que tuvimos que comprar rápidamente hasta que se agotó, las bicicletas que iban a rodar, que se convirtieron lo que llevan, ¿no? Que es del trabajo de calle, se convirtieron en nuestras capachas. Bueno, veis cómo vamos a ir de alguna manera recogiendo productos, organizando en el espacio del centro de acogida. Bueno, aquí hay una foto muy simpática de los trabajadores, pero ya agotados, ¿no? Al principio de la noche diciendo, con esto podemos. Las bicicletas que salían para el reparto de alimentos. No podíamos llegar a las poblaciones, pero lo que hicimos fue llegar hasta donde nos dejaban con la bicicleta y los ríos de gente. No sé si recordáis un puente, que ahora se llama el Puente del Voluntariado. Ese distribuía, ¿vale?, a todas las poblaciones afectadas. Y ahí había un río de gente continuamente. Nosotros llegábamos con las bicis y lo que llevábamos en las capachas les decíamos, entregárselo a quien podáis. Solo podíamos llegar hasta ahí, pero la gente lo repartía, el agua, productos de higiene, cualquier cosa la gente se lo llevaba y lo metía hacia adentro, ¿no? Conseguimos poder luego entrar con una furgoneta y hacíamos lo mismo, hasta ahí podíamos llegar y entonces con eso fue nuestro primer trayecto, ¿vale? Y poder acceder a esas poblaciones, no directamente, pero sí indirectamente. Mientras tanto, tuvimos que entender
que nuestros trabajadores tenían que seguir atendiendo a la población que nosotros atendemos normalmente. Entonces se mueve toda una angustia vital de yo quiero ayudar, yo quiero ir a la Dana, yo quiero salir de aquí, yo quiero hacer solidaridad, y todo eso hay que recogerlo y encauzarlo, ¿vale? Porque la gente no entiende que si se queda a atender en los proyectos también está apoyando a la Dana, ¿no? Entonces, todo eso luego hay que manejarlo mucho en el contexto del acompañamiento a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, aquí tenéis algunas imágenes de los primeros momentos, ¿no?, donde recogíamos la información, nos reuníamos con los servicios sociales municipales, uno de nuestros primeros organigramas, ¿no?, que íbamos haciendo estas son unas de las primeras imágenes del día 2, ¿no?, donde fuimos a una de las zonas afectadas. Y bueno, quería contaros, ¿no?, que del día 30 al día 2 no es que hiciéramos nada que no fuera profesionalizado. Todo lo que se hizo fue profesionalizado. ¿Por qué? Porque no entendemos las cosas si no es de esta manera. Es verdad que en ese primer momento teníamos que dar necesidad básica, eso era vital, y poder acoger, escuchar y acercarnos a las personas nuestras trabajadoras afectadas, a los proveedores que teníamos y ver cómo les podíamos ayudar, porque lo que no entendíamos era tener que ayudar fuera sin ayudar dentro, ¿no? Entonces teníamos que ir acompañando como ese equilibrio para sentirnos realmente con una hospitalidad centrada en la persona, tanto fuera como dentro. Bueno, ¿qué vais a ver en la exposición de la Dana que tenéis por ahí, ¿no? Lo han preparado con mucho cariño, el comité de dirección, pues la obra social, el equipo de aquí. Pues bueno, vais a ver el impacto del contexto de la Dana, los espacios donde hemos trabajado en terreno, el equipo de intervención, la metodología, porque lo hemos hecho con mucha metodología, el estilo juandediano de cercanía, el compromiso del voluntariado. Vais a ver todo eso. Os animamos, ¿no?, a que le dediquéis tiempo a visitar la exposición, porque es conectar con la emoción, con lo inesperado, con el dolor, con la indignación también, con el compromiso de la hospitalidad que hemos tenido, con las pérdidas materiales y humanas y con el sentido de la vida. Y luego, ya para terminar, que ya me está diciendo aquí el amigo que me he enrollado demasiado, bueno, os hemos preparado un dossier, ¿vale? Un dossier que da respuesta a vuestras inquietudes. Me llamasteis bastantes centros y me dijisteis, Isabel, esto que habéis vivido lo tenéis que escribir. Esto que habéis vivido se puede replicar en otra comunidad autónoma, esperemos que no, en otra ciudad, en otro lugar. Y esto es lo que hemos hecho. Lo hemos hecho porque consideramos también por ética que nos debíamos al compromiso de la Orden de poder explicar. Es un dossier muy bonito, ¿vale? Tenéis al menos uno para cada centro en la recepción y todas las personas que lo queráis también lo mandaremos online. No hemos traído para todos porque también era un gasto muy grande, ¿no? Y la austeridad también forma parte de nuestro estilo juandediano. Pero bueno, aquí vais a encontrar una experiencia que San Juan de Dios puede plantearse hacer en circunstancias como estas. Un enfoque metodológico de tecnificación y profesionalización. Una posibilidad de replicabilidad. Un enfoque humano con testimonios desde varias perspectivas. Conocer el impacto que tuvimos, conocer los medios, innovar, pudimos llegar a innovar. Creamos una app que nos sirvió para trabajar desde el ámbito sociosanitario y saber lo que necesitaban las personas, si era un tema de salud mental, si era un tema de servicios sociales, dónde estaban los equipos, si era para llevar comida. Todo eso lo hicimos a través de una app. Y sobre todo hay agradecimiento, ¿vale? También. Y ya, pues nada, para terminar, esto no ha terminado, aunque yo tengo que terminar. Seguimos trabajando, Sant Joan de Déu Valencia sigue trabajando en la Dana, hemos abierto una vivienda, estamos en varios municipios. Aquí veréis experiencias con municipios que hemos tenido. Nos hemos ido a veces a municipios mucho más alejados donde la ayuda podía llegar un poquito más tarde. Y seguimos trabajando para aliviar el dolor.
promover la reconstrucción y la esperanza. Una cosa importante os voy a decir. El impacto que no contábamos era el impacto emocional en nuestros trabajadores y trabajadoras. Sí contábamos con el impacto que suponía para los trabajadores que estaban en la Dana. Y ahí preparamos todo un equipo de psicología, de apoyo de psicología, que el PARC sanitario puso a nuestro servicio. Pero también os digo una cosa, ahora tenemos que cuidar a los trabajadores y trabajadoras afectados directa e indirectamente. Así que les hemos ofrecido una experiencia en San Antonio de Vilamajor de reparación emocional, ¿vale? Que esto lo harán pasados unos días, ahora que ya han conseguido recuperar parte de sus cosas, hacer las ayudas, etcétera. Porque sí que es cierto que todo esto tiene un impacto emocional muy grande y es difícil no emocionarse cuando se habla todavía de la Dana, ¿vale? Así que muchas gracias por todo lo que nos habéis dado. Por favor, acompañaros en esa exposición, sintonizar con esa realidad, llevaros esto, compartirlo en el comité de dirección. Esperemos que no, pero si algún día os llega, pues que ya tengáis un manual donde poder, no sé, pues de alguna manera inspiraros. Gracias y, como dicen los valencians y les valencianes, no nos olvidéis.